¿de dónde has venido? Esta es la pregunta que nos hacemos. Bien, vamos a dar una respuesta. La Torá nos dice, y viajaron desde el monte Shefer y se estacionaron o acamparon en Harada. ¿Y a dónde vas? La respuesta está en el versículo siguiente. Y viajaron desde Harada y se establecieron en Magelot. Incluso los sabios y los comentaristas que no explican todo esto de acuerdo con la Kabbalah relacionan mucho el simbolismo de esas palabras con este tema. Vamos a ver acerca de esto. Esto habla de travesías que viajaron desde el lugar conocido y mencionado en la Torá como el monte Shefer, una de las estaciones, y desde ahí llegaron a Harada. Luego han seguido adelante el camino hacia la parada siguiente y llegaron a otro lugar que se llama Magelot. 3 palabras: Shefer, Harada, que ya la conocemos, y Magelot. Acá nos está pidiendo a grito algo: explíquenme. Bien, vamos a explicar esto cabalísticamente. El monte Shefer, la palabra Shefer en hebreo es sinónimo de gracia, atractivo. Es decir, llegaron a un lugar agradable, llegaron a un lugar lindo, hermoso. Allí estaban bien. Esa fue la parada número 20. Desde ahí ellos fueron hacia Harada, la estación número 21, y acamparon en Harada. Se detuvieron allí, es decir, esas palabras significan ansiedad. Ahora, desde ansiedad, una vez superada la ansiedad, van a seguir hacia Magelot. Magelot significa algo así como coro, estribillo. Entonces, significa que desde donde vienes o estabas en la posición número 20 es algo bueno, y a donde vas también. Es decir, tú quieres llegar a la 42, pero en el medio vas a llegar a la 21. La siguiente parada después de lo bueno es ansiedad. Por un lado, toda la vida es ansiedad, pero en este momento, es decir, al llegar a la mitad del camino, se transformó en una transición entre dos cosas agradables. Es allí donde te cuestionas, es allí donde te preguntas, es allí donde tú mismo te interrogas a ti mismo sobre lo que has hecho, lo que no has hecho en la vida, dónde quieres llegar, qué es lo que has dejado y todas aquellas cosas que tú necesitas hacer y quieres lograr. Hay otro fenómeno extraordinario que vamos a explicar acá. Todas las travesías están nombradas en estos 2 versos. Este es un milagro donde vemos la interacción de los números en nuestra vida y en la historia de la humanidad, es decir, en el desarrollo histórico. En estos 2 versos vamos a ver la explicación con lo que hemos venido hablando y haciendo hincapié en el número 21. En uno llegan al lugar y en el otro parten desde allí hacia el próximo lugar. Es decir, llegar a Harada es 21 estación. De Harada hasta Arabot, allí, Yardén, es justamente 21 estaciones más. Ahora bien, dice, y partieron desde el monte Shefer y se estacionaron en Harada. Esto está en Bamidbar, capítulo 33, verso 24, el libro de Números, capítulo 33, verso 24. Y después dice, y viajaron, verso 25, desde Harada y se estacionaron en Magelot. Es este el único caso de entre estas 42 travesías en que cada uno de los 2 versos en hebreo, es decir, este versículo 24 y versículo 25, suman 21 letras. De manera que cuando sumamos los 2 versículos tenemos 42 letras, es decir, símbolo de las 42 travesías. Tal cual tenemos en el nombre que Hashem le da a Moshe,
Asher, Eye. Eye significa 21, es decir, seré. Pero hay una segunda vez que se menciona seré y también suma 21. Ahí están los dos versículos, 24 y 25. Cada uno de ellos tiene 21 letras en el texto hebreo. No lo vas a buscar en el texto en español porque es imposible, ni en otro idioma, solo en hebreo. Y suma el total de las 42 travesías. Cuando se describe esto en forma de gematría, nosotros los cabalistas o mecubalín, a esto le llamamos el diamante de 6. Es decir, la suma de 1 a 6 y de 6 a 1. Y podemos decir que no hay otro ejemplo como este en toda la descripción de las 42 travesías. Este es uno de los misterios de la Kabbalah. Este es uno de los lugares donde contamos las letras, es decir, hacemos gematría. Nos permite ver cómo estos números, estas cifras que se desprenden de la suma de las letras en una palabra, por ejemplo, Asher 21, que es la que hemos venido trabajando hasta ahora. Es decir, va marcando la trayectoria, la vida, el futuro. Seré lo que seré. Ani, Aye, Asher. Es decir, la palabra Asher, la suma es 21. En ese nombre de Dios, así en el capítulo 3 de Shemot, se repite 2 veces. Es decir, seré lo que aconteceré, lo que seré. Es decir, Asher, Eye, Asher. 2 veces. En este versículo 24 del capítulo 33 de Bamidbar, Números, encontramos que salieron de Shefer hacia Harada. Allí en ese versículo hay, en ese pasuk, 21 letras en hebreo. El versículo siguiente dice, y salieron de Harada y acamparon en Magelot. Allí hay, en ese versículo 25, 21 letras. Recuerde que desde el inicio de la salida de Misraim hasta llegar a Arabot y Ardem, así a la orilla del Jardín, así a la orilla del Jordán, hay 42 estaciones, 21 y 22. Las maravillas de la Kabbalah, las maravillas de los números que marcan nuestra vida y están destinados a marcar el rumbo. De ahí la máxima rabínica: no hay un antes ni un después de la Torá. Todo está en la Torá. Mis amigos, espero que esto no sea tan complicado para todos, pero aquí pueden ver el misterio de los números. Por eso las letras hebreas, las otidot, son, en primer lugar, eso, otidot, una letra, una consonante. En segundo lugar, es el símbolo de algo. Cada letra simboliza algo, es la figura de algo. Y en tercer lugar, es un número. Por lo tanto, al escribir la letra estamos escribiendo un número, le estamos dando un valor, y ese valor está determinando una familia de palabras, como en el caso de Rosh, que habíamos visto, que también tenía las mismas letras de Asher, solamente que cambiamos las vocales, las cuales no poseen valoración numérica, y tiene las mismas letras de Asher 21, solamente que escritas en sentido contrario. Es decir, cuando vemos que Rosh, cabeza, significa 21, vemos que también en las tefilín, es decir, aquello que colocamos en la cabeza, porque la Torah dice, y lo pondrás como señal entre tus ojos y sobre tu corazón, es decir, uno sobre el brazo y uno en la cabeza. Ambos tienen dentro un pergamino, y esos pergaminos tienen pasajes de la Torah escritos. En cada uno, el de la cabeza, Rosh, y el del brazo, encontramos 21 veces en ese pergamino la palabra Hashem, es decir, las 4 letras del nombre sagrado del Eterno. Por eso, ningún hombre pudo escribir la Torá. La Torá fue dictada, transmitida a Moshe, y Moshe la escribió tal cual como el Eterno, Kadosh Baruj Hu, le ordenó. Es por eso que en una expresión
del libro de Shemot, Éxodo nos dice: escribe tú todas estas palabras. Y en otro capítulo dice: escribe estas palabras que yo te mando. Es decir, Moshe no escribió todo lo que escuchó, sino aquello que Hashem le ordenó que escribiera. Nos vemos en la próxima clase. Espero que haya sido interesante y que te anime a estudiar la Torá. Un abrazo, Shalom Ubrahá.